Bueno, pues vamos a seguir con nuestro problemilla de la ecuación de onda para una partícula libre. Ahora lo primero que tendríamos que hacer es normalizar esta ecuación, es decir, encontrar el valor de A, pero nos vamos a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Es decir, cuando nosotros queramos calcular esto, por cierto, aquí, fijaos que depende de K, lo he puesto a propósito. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa cuando queremos normalizar esto. Pues cuando queremos normalizarlo, lo que hacemos es integrar. Vamos a sacar directamente el valor de A, que es constante, que queda al cuadrado. Este cuadrado, que significa siempre A conjugado con A, ¿vale? Para aclararlo, nunca está de más aclarar estas cosas. Vale. ¿Y ahora qué metemos dentro? Pues vamos a meter dentro esta misma, por ejemplo, que es la forma más sencilla, más rápida de escribir, aunque me da igual porque no la voy a escribir. Por un lado la tenemos por aquí, por el otro la tenemos así mismo, pero conjugada. Y ahora tenemos que integrar con respecto de x entre menos infinito e infinito. Y esto no es de cuadrado sumable. ¿Por qué? Pues porque sencillamente esta parte de aquí y esta parte de aquí se anulan y nos queda la integral a cuadrado. Bueno, esta la meto dentro, da igual. Entre menos infinito e infinito. Vale. ¿Qué pasa? Que esto se nos va a infinito. Bueno, es infinita. Lo que implica que es no normalizable. Vale, ¿y por qué? ¿A qué se debe esto? Porque en nuestra teoría cuántica tienen que haber partículas libres. O sea, no puede ser que siempre las partículas estén sujetas a un potencial, ¿o sí? Bueno, pues sí y no. Lo que sucede es un poco lo siguiente para que os hagáis una idea y para que entendáis por qué he explicado antes la partícula en una caja. Yo cuando tenía una partícula en una caja, lo que tenía era la onda, digamos, encerrada entre los dos potenciales. Es decir, yo tenía, voy a dibujarlo aquí, el potencial cuadrado y la onda era una onda estacionaria entre un lado y el otro. Es decir, perdón, formaba nodos en la parte inicial, en la parte final y luego dependiendo de la cantidad de energía que tuviese, pues nos iba a hacer pues, un churro, pero bueno, me entendéis perfectamente. Lo que tenía era sitios donde agarrarse. Pero una partícula libre no tiene donde agarrarse. Es decir, se nos va para un lado, vuelve y luego va para allá y no tiene donde agarrarse salvo en el infinito. Claro, va a tener infinitos nodos, necesariamente. Es un poco como lo que digo, tener una onda estacionaria, intentar tener una onda estacionaria sin agarrarse en ningún lado, y eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es separar, digamos, cuánto aporta cada una de estas Ks. Vale, para que me vayáis entendiendo. Nosotros habíamos visto lo siguiente. Yo tengo una función de onda. Una función de estado, vector de estado, llamadlo como queráis. Esto yo lo puedo expresar en autovectores de la energía como lo siguiente. Yo voy a coger un objeto, phi, que voy a ponerle phi sub 0, acompañando al vector e sub 0. Y le sumo otro phi sub 1 acompañando al vector de la energía e sub 1. Y así hasta el infinito. Es decir, yo en esencia lo que voy a tener es un sumatorio desde, vamos a llamarlo K, igual a 0, hasta infinito, donde tener aquí un phi que depende de ese valor K, y luego acompañando los autovectores de la energía que dependen de K. Y ya está. No hay nada raro ni nada complicado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en vez de K igual a 0, vamos a tomar K igual a menos infinito. Uy, vaya churro que me ha salido.
salido aquí. Vamos a hacer desde menos infinito hasta más infinito. No hay nada que nos diga que no podemos coger estos sumatorios negativos, es decir, con valores negativos. Simplemente estamos extendiendo la suma. ¿Por qué? Porque al final lo que nos va a quedar es un número que depende de ese valor k. Sin más, yo simplemente le estoy poniendo otra etiqueta, ¿vale? Podéis entenderlo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que tenemos no es un sumatorio, lo que tenemos es una base continua. Así que cuando pasamos a una base continua, lo que hacemos es lo siguiente. Yo cojo mi vector de estado, vector de onda, llamadlo como queráis. Yo creo que siempre que cada vez que lo digo lo mismo. Es la leche. Bueno, como no podemos tener una suma, vamos a que lo que vamos a tener es una integral. Esa integral le vamos a añadir un factor aquí, 1 partido de raíz de 2 pi. Raíz de 2 pi. Lo he dicho, pero no lo he dibujado. La integral entre menos infinito y más infinito. ¿De qué? Aquí es donde viene la cuestión. De k. Y vamos a multiplicar por una función que depende de k, que lo que va a hacer es modularnos lo que habíamos tenido aquí. Bien, si nos fijamos, vamos a ver, este trozo de aquí es lo que está haciendo de autofunciones de la energía. Es decir, entre comillas, los E de K. Estos vectores son los análogos a estos. Vale. ¿Qué es lo que nos va a hacer esta función de aquí? Esto nos va a modular estos E de K. ¿Qué quiero decir con eso de modular? Lo que vamos a hacer, nuestra intención es la siguiente. Yo voy a coger una de estas, la que sea, y le voy a dar un cierto valor para hacerla más grande o más pequeña. Entonces, lo que pretendo es que cuando yo tenga una onda completa, que va a ser una suma enorme de valores en este phi de estas funciones, lo que quiero es que me quede algo como lo siguiente. Es decir, venga por aquí. Eh, vale. Quiero que me quede algo como esto. ¿Para qué? Pues para poder modular nuestra onda. Es decir, lo que viene por aquí es una especie de envolvente. Bueno, especie no, es una envolvente que lo que nos va a hacer es dejar unos paquetes de onda que se llaman, que ya veréis cómo es mucho más fácil calcularlos si sabemos bien cómo hacerlo. Bien, esto, los que hayáis dado clase de métodos o tengáis mucha curiosidad, veréis que, bueno, este factor de aquí no es inocente, tiene un propósito muy, muy importante, por lo menos en física, en matemáticas les da igual, pero a los físicos no. ¿Por qué? Porque esto, al fin y al cabo, es lo que se llama una transformada de Fourier. En realidad esto lo que hace es que cumple una cosa que se llama el teorema de Plancherel. Vamos a verlo un momentito. Voy a ponerlo aquí al lado. Pues aquí el Plancherel este lo que nos viene a decir es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x, uff, qué gordo esto. Así. A ver, una función f de x.
y yo quiero expresarla en función a otra variable con la que está relacionada. Pues yo lo que hago es esto lo ponemos los físicos, repito, los matemáticos os da exactamente igual. Y está bien, es todo bien. Y yo aquí lo que meto es otra función que depende de ese valor k, que a mí, tararí, digamos, está relacionado, pero de otra manera. Y lo que meto aquí es este elemento elevado a i k por x, por diferencial de k. Esta positiva, fijaos bien. Y lo que nos dice es que también lo que podemos hacer es expresar f de k, así pongo f de x, como 1 partido de la raíz de 2pi en r. Claro, aquí esta r se está refiriendo a k y aquí se está refiriendo a x. De diferencial de x de nuestra función y así. Vale, esto es lo que define literalmente la transformada de Fourier. Y es lo que tenemos exactamente en este otro lado de aquí. Es decir, si nos fijamos, yo aquí lo que tengo es una función de e elevado a i con algo. Fijaos que esto no... perdón, sí, no, esto sí depende. De e elevado a i con algo y aquí una función de k. Entonces lo que pasa es que normalmente nos van a dar cómo es la función de onda en cero, digámoslo así. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos pidan, o sea, cuando nos den la función en cero y nos pidan calcularla para cualquier momento? Vale, pues lo que vamos a tener es lo siguiente, fijaos. Lo que yo voy a tener es esto mismo de aquí, pero este valor de aquí se nos va a anular. Así que por lo tanto lo que voy a tener es que esto se me va a quedar exactamente en esto. Vaya, esto se parece, creo que un huevo, a esto que habíamos visto aquí. Vale, pues entonces lo que voy a tener es que efectivamente esta va a ser la transformada de Fourier de esta. Perdón, aquí me he metido la gamba. Me vais a disculpar esto. Aquí en cero. Ahora sí. Entonces lo que podemos hacer es que si queremos hallar estas y conocemos estas, vamos a ver, lo voy a poner por aquí. Aplicamos el teorema de Plancherel, es decir, lo que cogemos es, decimos, vale, pues voy a darle la vuelta a esto y por lo tanto mis funciones phi de k van a ser 1 partido de raíz 2pi integral de menos infinito más infinito de x por nuestra función conocida en x y tiempo igual a 0 por e elevado a menos i k x. Bueno, y de hecho esta transformada de aquí, es un poco como la madre de los cambios entre los estados de posición y de momento, porque si yo, digamos, que tengo una función del momento, es decir, un estado que está en base de momentos, y yo lo multiplico
por un estado que está en la base de posiciones, lo que me queda aquí es precisamente esa cantidad que me hace la transformada. Sin más ni más. Y viceversa. Es decir, si yo multiplico al revés esto de aquí, por lógicas razones que ya tendríais que conoceros al dedillo, esto, a ver si lo adivináis antes de que lo termine, me tiene que quedar menos i partido h barra px. Esto de aquí es un poco como la razón de ser de las transformadas de Fourier en mecánica cuántica. Es decir, nosotros cuando tenemos dos variables relacionadas, cuando tenemos las variables, por ejemplo, p y x, como no podemos tener, digamos, un vector de onda o un estado dado a la vez por estas dos, esto es completamente falso, lo que sí tenemos es una relación mediante una transformada de Fourier. Es decir, si yo tengo la función de una de ellas, por ejemplo, del momento, porque k al final está relacionado con el momento, entonces si yo hago la transformada de Fourier de esa función que depende del momento, me queda esa función que depende de la posición y viceversa, como podemos ver aquí. Y esa es la razón también de que exista el principio de indeterminación en sí. O sea, es, digamos que el fondo de la cuestión está en que no nos estamos refiriendo al mismo espacio, por así decirlo, cuando hablamos de posiciones y de momentos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que el momento sea la masa por la velocidad. O sea, es decir, la posición al cuadrado, la derivada con respecto del tiempo de la posición. Pero no es así realmente. O sea, esto es cierto en mecánica clásica, pero en mecánica cuántica lo del momento es una cosa mucho más profunda. Si en algún momento hacéis algún curso de mecánica estadística, pues lo veréis. O sea, veréis que efectivamente no son cosas directamente relacionadas, sino que están relacionadas a través de una transformada de Fourier. Bien, pues nada, yo aquí os dejo el mensaje subliminal, vamos al siguiente vídeo donde vamos a ver probablemente, sí, creo que voy a haceros un ejemplo y después ya terminaremos por fin eh, con la partícula libre, pero no os vayáis todavía, porque nos queda, como ya os había dicho, esta movida de aquí, que es la clave de por qué las velocidades no nos quedan como deben. Y esto es lo que realmente nos va a ayudar a sacar el por qué y el cómo. Porque lo que vamos a ver es que cuando estamos hallando, en ese caso, lo que habíamos hecho era hallar la velocidad, digamos, de esto, de estas ondulaciones de aquí. Esto es lo que habíamos llamado VQ, que era nuestra velocidad cuántica. Y lo que vamos a ver es que nuestra velocidad de la partícula clásica es la velocidad a la que se propaga esto de aquí. Y veremos que no necesariamente se tienen que propagar a la misma velocidad. Esto es lo que se llamaba, lo que había en la diferencia entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Y vamos a ver que efectivamente esta velocidad de fase que nos va a quedar aquí está relacionada con una cosa que habéis visto cientos de veces, siempre os lo han dicho, y nunca se os dice exactamente el por qué. Que es una cosa que me pareció muy curiosa cuando me aprendí cuántica por primera vez y dije, ¿por qué no me han aclarado esto desde un principio? Porque siempre me quedé con la duda. Y lo vamos a verlo el por qué. Así que, venga, no os lo perdáis. Hasta la próxima.